Nos gozamos de estar acá con ustedes y ver, ¿verdad?, esa expresión de abundante gozo, de abundante júbilo, porque sabemos que no hay nada ni nadie que pueda detener el avance de la obra del Señor. En todo tiempo el creyente está alegre. Dice la palabra: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? ¿Solo el domingo? Siempre, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre. Dígale a su hermano: regocíjate siempre, dígale, siempre. Los tiempos, ¿verdad?, afectan a muchas personas y quizá nuestra vida terrenal de alguna forma puede ser afectada, pero lo más importante es lo que tenemos por dentro, la vida eterna, ¿verdad? El espíritu, la vida espiritual que Dios nos ha dado. Sabemos que esa va de aumento en aumento hasta alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Nuestro cuerpo pues es terrenal y pertenece, es polvo y pertenece aquí a esta tierra, pero lo que Dios nos ha dado es algo maravilloso en nosotros. Por eso el Señor dijo: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, ¿verdad? Mas yo os mostraré, dijo el Señor, a quién debéis temer, a aquel que no solamente tiene el poder sobre el cuerpo, sino también sobre todo el alma y el espíritu, a nuestro Dios, ¿verdad? Muy bien, voy a invitarle a que abramos la escritura allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Ya es el tercer día y la tercera oportunidad de compartirles la palabra del Señor. Ayer nos gozamos en esta cena de gala. Yo me alegraba bastante al ver las bromitas que pobres esposos, ¿verdad? Nosotros los hombres caemos a veces de... Pero la pasamos muy bien, muy alegres los hermanos también, porque de eso se trata, de mantener la calma, mantener la paz y de disfrutar en familia, ¿verdad? Estuvo muy bonito, felicitamos a los organizadores, todo estuvo bien precioso. Aprendimos ahí alguno que otro tip, ¿verdad? Uno como pastor va a ciertos lugares, a ciertas iglesias, y uno ve algo que les está funcionando y uno dice: está bueno para implementarlo, para llevarlo allá a la congregación. Así es como uno crece, ¿verdad? También ayer con el pastor fuimos a un retiro muy precioso, retiro de varones, con otros pastores, con otros hermanos, y nos dieron la oportunidad ahí de compartir algo. Yo les hablaba a ellos brevemente de una experiencia muy difícil en mi hogar, ¿verdad? Y al Señor, por alguna razón, me puso el compartirle eso a ellos. Eran varones y me acuerdo que el Señor me movía a decirles que ellos, ¿verdad?, que cada uno se dedique a su casa, se dedique a cuidar, ¿verdad?, lo que Dios le ha dado, pero que a la vez podamos nosotros entender que aun cuando hayan ciertas dificultades, ¿verdad? A veces se usa la palabra fracaso, pero en mi lenguaje eso no existe. Son oportunidades para aprender, para reflexionar y para fortalecernos en la vida y continuar hacia adelante. Dios es un Dios de oportunidades, y si de alguna forma uno no lo realiza de cierta manera, Él tiene otra mejor, ¿verdad? Yo creo eso, que la vida de uno el Señor la va moldeando, la va preparando y nos va llevando a un mejor lugar. Y yo soy un hombre lleno de fe y de esperanza, de convicciones firmes en el Señor. Yo sé que Él me ha dado la vida con un propósito, que Él me ha llamado. Desde los 9 años yo conozco al Señor, sirviéndole a Él, ¿verdad? La gran parte de mi vida he estado en los caminos del Señor. No he sido perfecto, ¿verdad? Porque estamos rumbo a la perfección. Uno aprende de sus errores, de sus fallas, pero le doy gracias al Señor que gran parte de mi vida me ha mantenido dentro de la iglesia. Y cuando yo oro, le digo: Señor, te he dado parte de mi niñez, mi juventud y ahora la vida de adulto, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso, el poder servirle al Señor y conocerle cada vez más. Y yo puedo decir que el Señor es el gran amor de mi vida, ¿verdad? Es lo más valioso que hay en mí, ¿verdad? Disfrutamos con personas, con hermanos, con familia, pero no hay nada que se compara con lo que Dios nos da, ¿verdad? El Señor prometió, dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el amigo, Él es el Padre incondicional.
Aun cuando nosotros le seamos infieles, dice la palabra que Él permanece fiel. Así es de que nosotros podemos estar confiados en ese amor de Dios que es tan especial para nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y el versículo 22. Aunque vamos a estar tomando varios versículos en el desarrollo de la predicación. Y vamos a hablar en esta mañana tarde, vamos a hablar acerca de orden y obediencia. Dos cosas muy importantes que el Señor desea trabajar en nuestra vida para que las conozcamos y que las hagamos. Sencillamente, si nosotros caminamos en el orden de Dios y en obediencia, vamos a ver la mano del Señor muy activa en nuestras vidas, bendiciéndonos sobrenaturalmente. Versículo 1 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos hable a través de su preciosa palabra. Amado Padre, nos acercamos delante de tu presencia dándote gracias por estas experiencias maravillosas en este lugar. Sabemos que tú eres el que prepara los tiempos, los escenarios, todo ambiente, Señor amado. Sabemos que tu mano está obrando sobre esta congregación, sobre este ministerio, sobre esta familia pastoral, y nos gozamos al ver lo maravilloso que tú estás haciendo, que aún en las dificultades se puede ver la fe, se puede ver la perseverancia, el amor, Señor, para mantenerse en unidad buscando de ti, Señor. Pedimos que la fe sea fortalecida aún más, Señor amado, que ellos se mantengan fieles buscando de ti, Señor, hasta el día que Cristo Jesús venga por nosotros o que nos llames a tu presencia, Padre, para gozar por la eternidad de esa experiencia maravillosa que empezamos a desarrollar en esta tierra, Padre. Te damos las gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te damos a ti siempre la gloria, el honor y la alabanza. Nos ponemos en tus manos para que tú, oh Dios, añadas abundante gracia y unción de tu Santo Espíritu, donde quiera que estemos llegando a través de la señal, Padre, por medio del internet, por las grabaciones o por cualquier otro medio. Sabemos que tu palabra será prosperada donde quiera que vayas, Señor amado. Te damos las gracias por todo lo que haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor, amado hermano y hermana. Dos cosas importantes, orden y obediencia. Acá en estos versículos nos habla de dos etapas de nuestra vida. Nuestra vida antes de conocer a Cristo Jesús. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos. O sea, cuando vivíamos en el mundo, cuando vivíamos fuera del orden y de la voluntad de Dios, nuestra vida pues prácticamente era una tragedia. Dice la palabra que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. Dice la palabra que andábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero desde el momento que llegó la luz de Dios a nuestra vida, porque lo que nos sucedió internamente y después se fue exteriorizando, es precisamente lo que la palabra del Señor describe allá en Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces, así era nuestra vida, era vacíez, era desorden y cobertura de tinieblas, de confusión en nosotros, y no teníamos una identidad plena de qué éramos y para dónde íbamos. Quizá procuramos alguna religión, procuramos, ¿verdad?, seguir alguna tradición familiar, pero nos dimos cuenta que aquello pues no nos llevaba a nada. Pero cuando llegó la luz de Cristo Jesús, esas tinieblas fueron desapareciendo
y ese desorden de nuestra vida, empezó a conocer el orden de Dios, porque dice la palabra que Dios ordenó las cosas, puso las aguas en su lugar y le llamó mares, y a la tierra, al espacio seco le llamó tierra. Sí podemos ver que el Señor, con su intervención en nuestra vida, nos ha ido ordenando, ¿verdad? De adentro para afuera, el espíritu, alma y cuerpo, y nuestra vida está siendo ordenada de acuerdo al plan divino, ¿verdad? Dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que corrige, que disciplina. Dice en Hebreos capítulo 12 que aquel a que el Señor llama a su hijo lo corrige, lo disciplina para nuestro bien. Así como al primer hombre se le dio una orden de guardarse, de participar del fruto del árbol prohibido, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal. Pero sabemos la historia que el hombre desobedeció a Dios. Y a causa de la desobediencia vino una serie de consecuencias que no estaban en el plan perfecto de Dios para su vida. Que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. El Señor no se agrada en disciplinarnos, pero Él sabe que es necesario que seamos corregidos de distintas formas para que aprendamos a caminar en obediencia delante de Él. Entonces, desde la primera desobediencia podemos ver que el hombre se fue apartando y apartando del Señor cada vez más. Sin embargo, podemos encontrar casos de hombres que sí escucharon al Señor, como el caso de Noé. Nos dice en Hebreos capítulo 11, por la fe, dice Noé, cuando fue advertido acerca del diluvio que vendría, dice que él preparó un arca para salvar a todos los que en ella entrarían. Entonces podemos ver ahí la obediencia de Noé, que le llevó a recibir esa protección, esa preservación, esa salvación de parte de Dios, y que el Señor continuó esa bendición por medio de ese linaje. Después encontramos a Abraham. Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice la palabra, y Noé salió de su lugar sin saber hacia dónde se dirigía. Él venía en obediencia al Señor, siguiendo, ¿verdad?, el plan divino. Entonces podemos ver la obediencia. Y en Génesis capítulo 18, el Señor, cuando visita a Abraham, su amigo, dice, ocultaré yo a Abraham lo que estoy a punto de hacer acerca de estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Le ocultaré algo a Abraham, dándose que él mandará a su descendencia después de sí que sean temerosos de Dios. Entonces podemos ver que dice la palabra que el Señor bendice, ¿verdad?, a aquellos que andan delante de Él en obediencia. Y el Señor dio grandes promesas. Mire, este es un tema bastante amplio, ¿verdad?, en la obediencia. Pero vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28, porque ahí hay unas bendiciones importantes, ¿verdad?, si nosotros decidimos caminar en el orden y en la obediencia al Señor, porque esto va a traer abundante bendición para nuestras vidas. Deuteronomio 28:1. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos los mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto. El Señor nos va a elevar, nos va a poner en alta estima, en posiciones claves de liderazgo para presidir negocios, empresas, proyectos, construcciones, compañías. El Señor nos va a poner siempre en lo alto, a la cabeza, ¿verdad? Versículo 2 dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Te alcanzarán. Mira, hay una serie de bendiciones que vienen detrás de nosotros, así de que
por favor no camine muy rápido porque entonces no lo van a alcanzar las bendiciones. Camine calmado y dice, deja un paso y dice, voy a esperar que vengan las bendiciones que me alcancen. Porque si va muy rápido, va a dejar las bendiciones tiradas allá atrás. Dice, las bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad. Declare usted esta palabra de yo soy bendito en la ciudad. La bendición de Dios está en mi vida. La ciudad de Kent, la ciudad de Seattle, Tacoma, la ciudad de Buren, la ciudad de... ¿A dónde viven ustedes, pastores? Allá, en Renton, ¿verdad? ¿Dónde usted vive? Añada su ciudad. La ciudad de Tacoma, ¿verdad? La ciudad de donde usted viene. Diga, Señor me va a bendecir. Y usted ahí en su ciudad declare la palabra y diga, yo soy un agente de bendición para esta ciudad. El Señor va a soltar esas bendiciones por el vecindario. Y usted diga, el Señor me ha enviado acá para bendecir esta ciudad en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra. Denle un aplauso fuerte al Señor por sus promesas maravillosas. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. El Señor desea familias abundantes, mi hermano, ¿verdad? El mandamiento de la expansión y la multiplicación todavía está vigente, ¿verdad, hermano Elías? Aleluya, hermano Elías tiene una familia linda, bastante numerosa. Es un buen ejemplo para la congregación. Yo le he dicho a los hermanos, digo, se crece de dos formas, o evangelizan o tienen hijos, les digo. ¿Ya? Así es de que ustedes decidan, parejas, o salen a predicar allá afuera y ganar almas, o hermana, póngase lista allí y tenga unos cuantos muchachitos, ¿verdad? Para que crezca la congregación. El Señor desea que esta bendición se vea en el crecimiento familiar. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías. Aquí podemos esto aplicarlo a recursos materiales. Bendita es tu casa, bendita es tu cuenta bancaria, benditas tus inversiones, ¿verdad? Bendito es todo aquello que sembramos, bendita va a ser la siembra, ¿verdad? Todo está bajo la protección de la bendición de Dios. Versículo 8, bendito será tu canasta y tu arteza, bendito serás cuando entres y cuando salgas. Dice, el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor se encarga de darnos protección en todo tiempo cuando andamos en obediencia. Pero cuando alguien anda mal, dice, el impío corre, el impío huye sin que nadie lo persiga. Dice un proverbio. Porque hay gente que sabe que anda en malas cosas, en malos pasos, entonces la maldad los va a alcanzar. El castigo, la justicia los va a alcanzar de alguna forma. Pero cuando andamos nosotros en obediencia, las bendiciones de Dios van a llegar puntualmente a nuestras vidas. Versículo 9, el Señor te establecerá como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en tus caminos. Entonces podemos ver, aquí usted puede continuar en la lectura, porque nos habla de abundantes bendiciones, y del versículo 16 o el versículo 15 en adelante nos habla de lo contrario si andamos en desobediencia. Pero regresando acá a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, nos dice que el Señor desea que seamos hijos obedientes, que dejemos las malas costumbres de la antigua vida, que seamos renovados, regenerados, transformados, que andemos de acuerdo a la nueva vida, de acuerdo al nuevo hombre que es creado a la semejanza del Hijo de Dios, Jesucristo,
que dejemos las costumbres del viejo hombre y que nos apeguemos a lo que la palabra del Señor nos establece, porque en el versículo 14 dice que esa era una vida de ignorancia, esa era una vida de oscuridad, pero que ahora nosotros estamos en luz y que andemos como hijos de luz y que no tengamos nada que ver con las tinieblas, sino que expongamos las cosas que se hacen en lo oculto, porque el Señor desea que andemos de acuerdo a su luz. Mire, el mismo apóstol Pedro, él conocía con respecto a la obediencia. Allá en Lucas 4, Lucas 5, encontramos el milagro de la pesca, ¿verdad? Cuando el Señor dice que llega por ahí, por las playas del mar de Galilea, y encuentra una barca, y dice que se sube a esa barca, era de Pedro, y le pide, ¿verdad?, que se mueva de la orilla hacia adentro del mar, porque él desea usar la barca para enseñar a la gente. Y después el Señor le da una orden a Pedro y le dice: sal a lo más profundo y echad vuestras redes. Y Pedro le contesta: Señor, hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Pero porque tú lo dices, porque tú lo pides, porque tú lo ordenas, lo voy a hacer. Mire la importancia de la obediencia, aun cuando nosotros no entendamos. Pero si le creemos a la persona, ¿de dónde viene esa orden? Si sabemos que esa persona tiene credibilidad, si viene de alguien de autoridad, por ejemplo, si alguien nos vamos manejando y vemos la luz del Highway Patrol atrás, ¿verdad? Y nos mueve que diga que nos ahorillemos, pues claro, vamos a obedecerle, porque uno sabe, ¿verdad? Lo arrestan a uno si uno no obedece. Todo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces uno obedece, y la palabra del Señor dice, Romanos capítulo 13, someteos a las autoridades, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Y dice que van a haber consecuencias, dice, no en vano lleva la espada, no en vano lleva el arma, ¿verdad? Porque ellos tienen esa autoridad para someter a aquel que no quiere voluntariamente someterse. La palabra del Señor nos hace ver, ¿verdad?, que hay autoridades. Está la autoridad divina, la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, la autoridad paternal, padre, madre con los hijos. Está la autoridad civil, ¿verdad? Podemos ver esos niveles de autoridad que hay. Entonces uno tiene que obedecer. Bueno, Pedro tenía conflictos, él siendo un pescador, hermano, de profesión. Él dice, bueno, hemos tratado de pescar, pero no hemos agarrado nada, pero porque tú lo ordenas, dice, lo voy a hacer. Y cuando obedece, dice que las redes se llenaron de peces. Es interesante que esos peces ahí, que al principio huían de las redes de ellos, esos peces ahora obedecían, porque mire, ¿sabía usted que los animales son más obedientes a veces a Dios que muchas personas? Mire, el burro entró en el arca de Noé y hay mucha gente que no quiere entrar al evangelio. ¿Ah? ¿Ah? Se salvaron los burros, entraron, le obedecieron a Noé y entraron en el arca. Pero hay mucha gente que no obedece al evangelio. Mucha gente. Con eso del virus hay tantos memes así de caricaturas que sacan, y ahí se ve a un hombre entrando a una marqueta y llevando la leche aquí, el papel higiénico acá, y dice, se obedece a ir a prepararse para el virus dice, pero nadie obedece para seguir a Cristo, dice abajo, ¿verdad? Y es una realidad que la gente se dirige más por esta vida que por la eternidad. Es lamentable eso.
Pero podemos ver en ese caso de que cuando el Señor le da la orden a Pedro que tire la red, yo me imagino, hermano, valete la palabra del Señor para disfrutarla. Hay que meternos en ella, imaginarnos, ¿verdad? Y yo me imagino todos los peces ahí por debajo estaban en competencia para ir a meterse a la red porque ellos son muy obedientes. Y se metieron a las redes, hermano. Mire el pez que se tragó a Jonás, qué obediente, ¿verdad? Qué obediente y qué sabio. Sin GPS, sin dirección alguna, llevó a Jonás a las playas de Nínive. Pero qué desobediente el profeta. El Señor le dijo, ve a Nínive y pregona que viene juicio sobre esa ciudad. Y dice que Jonás hizo lo contrario, tomó un barco que iba para Tarsis, para Inglaterra, porque se cree que Tarsis es en Inglaterra, para huir, dice, de la presencia del Señor. Mire, un profeta desobediente, pero un pez bien obediente. Y ahí podemos ver varios casos de obediencia, porque el Señor dice que ordenó que una planta creciera en una noche para darle sombra, y dice que el Señor le ordenó a un gusano que atacara la raíz de la planta para que se secara. Mire, la obediencia de un gusanito, la obediencia de una planta para crecer instantáneamente, la obediencia de un gran pez para tragarse al profeta, la obediencia de los marineros que iban en el barco con Jonás, ¿verdad? En temor obedecieron a Dios y se entregaron a Él. Mire los niveles de obediencia. Aquí Pedro le dice, Señor, hemos tratado de pescar, pero porque tú lo ordenas lo voy a hacer. El Señor va a bendecir el orden y la obediencia si nosotros caminamos de acuerdo a su voluntad. Hermano, el Señor va a bendecir nuestras vidas. Después Pedro tuvo otro conflicto, ¿se acuerda? Cuando, bueno, aquí cooperó, aquí hizo, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Después tuvo él un conflicto cuando si dejarse lavar los pies o no. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba lavando los pies? Y le dijo, tú jamás me lavarás los pies, Señor. ¿Verdad? Y el Señor le dijo, Pedro, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces cuando él vio, ¿verdad?, que era necesaria la obediencia, él dijo, Señor, si es así, no solamente lávame los pies, sino que báñame todo, ¿verdad? Pero podemos ver, hermanos, que muchas de las veces nosotros no entendemos ciertas cosas, como la Virgen María. Ella no sabía cómo iba a quedar embarazada de parte de Dios. Ella dijo, yo soy virgen, ¿cómo va a ser eso? Pero ella, aun cuando no entendía, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, que se haga de acuerdo a su voluntad. Porque la obediencia, hermanos, mire, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la convicción. Tiene que ver con el amor que tenemos al Señor. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros nos entregamos en amor al Señor, vamos a obedecer. Y dice la palabra que los mandamientos del Señor para nosotros no son gravosos, no son imposibles de llevar, porque con el mandamiento el Señor va a dar la capacidad para que podamos cumplir lo que Él requiere de nosotros. Pero es importante que todo creyente conozca que el Señor nos llama a un orden y a la obediencia. Y si estamos en esas dos cosas con el Señor, vamos a ver la bendición abundante de Dios sobre nuestras vidas, porque Él desea preparar nuestra vida para usarla como nosotros jamás hemos pensado que Él puede usarla, hermano. Entonces es necesario que nosotros nos sometamos a la obediencia. Dice, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Mire, en el libro de Efesios, ¿sabía usted que Efesios es el libro que le llaman de la obediencia? Aquí yo le voy a dar varias citas en Efesios, y usted en su casa las puede comprobar para que vea que sí está ahí. La obediencia al Espíritu, Efesios 5 del 18 en adelante.
La obediencia unos a otros, Efesios 5:21. La obediencia de la esposa al esposo, Efesios 5:22. La obediencia del esposo a Cristo, Efesios 5:25. La obediencia de los hijos a los padres, Efesios capítulo 6, versículo 1. La obediencia de los siervos a sus amos, Efesios capítulo 6, versículo 5. La obediencia de los amos al Señor, Efesios capítulo 6, versículo 7. 7 porciones en el libro de Efesios. Si usted quiere preparar un tema en cuanto a la obediencia, ya se le di las citas, mire, ya se lo preparé, mi hermano. Usted vaya por ahí y diga, voy a hablar de la obediencia con la familia, traigo un tema, ¿ya? Y mire, lindo, ¿verdad? Precioso el estudiar la palabra de Dios. Porque es un tema principal en la palabra. Porque el éxito o la derrota de nuestra vida se fundamenta en la obediencia. Ya leímos Deuteronomio 28. Mire el caso del rey Saúl. Sabía que Dios quería lo que David obtuvo. El Señor se lo prometió a Saúl. Pero en una ocasión lo probaron. Porque el corazón de Saúl era inestable. No era muy dado a buscar de Dios. El rey Saúl, hermano, era una persona antes de ser rey y el cargo, el puesto se le subió a la cabeza, como dicen por ahí. Ya se creía prepotente, se creía a alguien que estaba sobre los demás y empezó a tomar decisiones erradas. En una ocasión, por medio del profeta Samuel, el Señor le da una orden y le dice, prepara a los soldados porque van a ir a una guerra contra Amalek. Y dice, destruye todo, tanto al niño, al joven como al anciano. Y quizá alguien diga, ¿por qué esa orden tan pesada, sin excepción alguna? Bueno, hay que estudiar bien lo que era Amalek. Amalek era un pueblo sumamente corrompido. Ellos quemaban a sus hijos, los ponían en el dios ese Moloch, ¿verdad? Cometían atrocidades y estaban contaminando la tierra. Aparte que atacaron a Israel cuando huía de Egipto, lo atacaron a traición. Y el Señor dijo que siempre habría guerra contra Amalek. Amalek representa la carne de nosotros, que nos da gran guerra. Gálatas 5 dice, la lucha es del espíritu contra la carne, ¿verdad? Entonces el Señor le dio una orden determinante por medio de Samuel y le dijo, destruye todo lo de Amalek, no guardes nada, ni ganado, ni vidas, ni nada. Y dice que el rey Saúl fue a la guerra y dice que cuando se apareció el profeta Samuel para pedirle cuentas, le dijo, dime, ¿hiciste la orden como te fue dada? Y él dijo, sí, he cumplido la orden que se me fue dada. Y el rey y el profeta Samuel le dice, ¿cuál es ese ruido de ganado que escucho por ahí? Y le dice, es que los soldados tomaron de lo mejor del ganado para traerlo y ofrecerlo como sacrificio a tu Dios. Le dice, mire, ni siquiera dice mi Dios, con esa arrogancia del rey. Y el profeta le dice, se agrada el Señor de los sacrificios más que la obediencia. Se agrada el Señor de todas esas cosas. Mire, lo que el Señor pide primero, ¿verdad?, es la obediencia. La obediencia es esencial en nuestra vida. Y ahí le da una determinación. Le dice, por cuanto has desechado la orden del Señor, el Señor te ha desechado para que no seas rey más sobre Israel. Porque la desobediencia es como idolatría, le dice, ¿verdad? Ya, uso otra palabra por ahí, no se me viene a la cabeza, pero ahí mire cómo el éxito o la derrota está condicionado a la obediencia. ¿Se da cuenta? El rey Saúl fracasó, hermano. Y dice que el Señor se preparó un rey conforme a su corazón. Al rey David tomó lo que se le había ofrecido al rey Saúl. Entonces, mire qué importante es que nosotros obedezcamos y el Señor nos va a probar.
En una ocasión el Señor probó a Abraham y le dijo a Abraham, ¿ves ese monte que está ahí enfrente de ti? Quiero que en 3 días lleves a tu hijo. Y se lo mencionó porque ese tiempo tenía 2, ¿verdad? El hijo con la criada, Ismael e Isaac. Y el Señor le dijo, quiero que lleves ahí a Isaac y lo ofrezcas como un sacrificio. Y dice la palabra que era para probar el amor de Abraham. Y Abraham hizo exactamente, sabemos la historia, Génesis capítulo 22, dice que Abraham subió con su hijo al monte y cuando estaba a punto de ofrecerlo como un holocausto, el ángel del Señor lo detuvo, le dijo, detente Abraham, no lastimes al niño, he aquí que sé que eres obediente porque no has negado ni siquiera a tu propio hijo. El Señor nos prueba constantemente. ¿Sabía usted que en lo que damos, en la obra, el Señor prueba? Cuando nosotros diezmamos, el Señor prueba nuestra obediencia. Y cuando ofrendamos, el Señor prueba nuestro amor. Que dice la palabra, traed los diezmos al Señor y haya fruto. Y probadme en esto, dice el Señor, ¿verdad? Señor ha prometido dar abundante bendición. El Señor en los diezmos va a probar qué tan obedientes somos para darle lo que el Señor nos pide. Y en las ofrendas Él va a probar qué tanto es nuestro amor por Él. Pero nuestra vida va a estar marcada por estas cosas, el orden y la obediencia. Señor desea que ordenemos nuestro entorno, pero mire, una vida ordenada por dentro va a estar ordenada por fuera. El orden por fuera es la realidad del orden por dentro, a no ser que sea una apariencia, porque mire, los fariseos estaban llenos de apariencia, de hipocresía, ¿verdad? Por fuera se miraban bien ordenados, bien limpios, bien combinados en su vestuario, aparentaban santidad, pureza. El Señor le dijo, qué lindos son ustedes, pero saben una cosa, ustedes son como sepulcros pintados, blanqueados, porque ellos usaban la cal para pintar los sepulcros, porque en las costumbres religiosas ellos no podían tocar un sepulcro porque se contaminaban religiosamente, entonces por eso los pintaban y también los adornaban como una muestra, ¿verdad?, de simpatía por sus familiares o por los profetas que estaban ahí, ¿verdad?, sus huesos. Pero el Señor les dice a ustedes, son buenos en aparentar, por fuera aparentan obediencia, por fuera aparentan santidad, pero por dentro son otra cosa. Entonces hay gente pues que sí puede aparentar, ¿verdad?, por fuera cierto orden y cierta obediencia. Pero la realidad que en muchos casos es el Señor está obrando en nuestra vida. Él nos ordena, Él nos muestra la obediencia internamente para que nosotros por fuera, ¿verdad?, testifiquemos. Mire, de hecho, el bautismo, ¿sabía usted que se le considera el primer paso de obediencia? Después de seguir a creer en el Señor, dice creer y ser bautizado para ser salvo. Entonces se ve la obediencia y constantemente el Señor está probando nuestra obediencia para buscar de Él, para congregarnos, nuestra obediencia para hacer lo que nos manda el Señor. Y la obediencia la podemos ver, hermano. La obediencia, mire, en la vida del Señor podemos ver la obediencia a su excelencia, a su máxima expresión. Porque el Señor dijo, yo no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que termine su obra. Y el Señor dijo, mi comida es obedecer al que me envió, al Padre, ¿verdad? Entonces podemos ver la sujeción. Podemos ver la obediencia en Cristo Jesús, como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que aunque era igual a Dios, no estimó aquello
como para aferrarse a sí mismo, sino que se despojó, dice. Y dice que se hizo hombre, se hizo siervo, y estando en esa condición se hizo obediente hasta llegar a la cruz. Mire qué nivel de obediencia. Cuando el Señor está en el huerto Getsemaní orando ahí con sus tres discípulos estaban dormidos, ¿verdad? Ya para la tercera vez el Señor llega con ellos y les dice: no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice que el Señor clamaba en aquella angustia diciendo: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que esa misma oración el Señor la hizo 3 veces y no hubo una respuesta de parte de Dios. Entonces él entendió que el plan perfecto de Dios era que él fuera a la cruz y entregarse como sacrificio para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, en el Señor podemos ver la excelencia en la obediencia. Entonces el apóstol Pedro nos dice, como hijos obedientes, el apóstol Pedro está hablando a los hijos obedientes. El Señor allá en Mateo, creo que tengo aquí esta cita, porque allá en Mateo, hablando de la hipocresía de los religiosos, les presentó el caso de 2 hijos. Mire, Mateo 21-28, aquí se lo voy a leer. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose el otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: yo iré, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Ellos le dijeron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Entonces el Señor en este ejemplo de los 2 hijos, ¿verdad?, les hace ver que los hijos desobedientes son ellos, que al principio ellos prometieron hacer. Y sabe usted que Israel, usted lo lee en Éxodo capítulo 20, cuando Moisés cumplió su primera tarea. La primera tarea, el primer llamamiento de Moisés era liberarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos al monte Sinaí, donde ellos iban a recibir la ley de parte de Dios. Y cumplió su tarea, aunque le fue difícil. Moisés cumplió la tarea. Y dice que se reunió el pueblo de Israel alrededor del monte y el Señor dio ciertas órdenes. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Dice que el Señor dio orden que ningún animal se acercara en el monte porque la gloria de Dios iba a descender. Y dice que la gloria del Señor se posó sobre el monte, relámpagos, centellas, luz resplandeciente y la voz poderosa de Dios que hablaba con Moisés. Y en hebreo dice que Moisés decía: estoy aterrado y estoy temblando al ver la gloria de la majestad, hermano. Y allí el Señor le dio mandamientos. Le dio mandamientos a Moisés. Claro, después podemos ver que las 2 tablas de la ley, ¿verdad? Pero ahí el Señor le dio los primeros mandamientos. Y el pueblo de Israel, cuando tuvo esa experiencia con el Dios Todopoderoso, le dijeron a Moisés: sé tú el que nos represente delante de Dios. Dice la palabra que Moisés fue el mediador del antiguo pacto. Hebreos capítulo 3, ahí nos habla que Moisés, dice, fue fiel en la casa que es Israel, ¿verdad? Y ellos le pidieron a Moisés que él lo representara delante del Señor. Pero note usted, el Señor quería un trato directo con cada individuo, ¿ya? Señor quería un trato directo, pero el pueblo de Israel
prefirieron seguir a Dios por medio de un intermediario. ¿Ya? Y ahí por eso es que Moisés se puede ver que se le extendió su ministerio en otra fase por la voluntad del pueblo. Porque ellos, ¿verdad?, pidieron que él continuara. Pero podemos ver los conflictos que Israel tenía obedeciendo la ley. Ellos le dijeron a Moisés: dile al Señor, pídele al Señor que nos dé a conocer sus leyes para que las obedezcamos. Pero en San Juan capítulo 5, casi al final, ahí el Señor hablando a la casa de Israel les dice: Moisés les dio leyes, pero sin embargo ninguno de ustedes la obedece. El gran problema de Israel fue la desobediencia. Y el Señor los exhortó, hermano. Miren los profetas como, y es interesante leer Isaías capítulo 1. Ahí dice que Israel es una casa rebelde. Y dice, el buey, dice, el asno obedece a su amo y el buey conoce el pesebre de su señor, pero mi pueblo no me conoce, mi pueblo no me obedece, dice. ¿En qué otro lugar los castigaré, casa de Israel? Dice, ¿verdad? Pues mire, el gran problema de Israel fue siempre el desorden y la desobediencia. Y por eso ellos pararon en tragedia. Luego allá en Malaquías capítulo 1 nuevamente dice: si soy vuestro padre, ¿dónde está la obediencia? Si soy vuestro Señor, ¿dónde está la obediencia? ¿Verdad? Porque ellos le reconocían al Señor, pero de labios, no de corazón. Pero ahora en el trato de Dios con su iglesia, por eso aquí la palabra está hablando a un nuevo nivel de hijos. Y a estos hijos se les llama obedientes. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Versículo 17 dice: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces la palabra del Señor nos habla que debe de haber un cambio, que debe de haber una diferencia entre cómo vivíamos antes de Cristo Jesús y cómo vivimos ahora. La palabra del Señor nos hace ver que andemos en el orden y en la obediencia de Dios. Versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, porque el alma necesita pasar por todo ese trato, por todo ese proceso de obediencia, porque el alma es bastante rebelde. El alma no quiere sujetarse. El alma está viciada, está acostumbrada a la vida anterior y el alma resiste someterse a Dios. Por eso vemos cómo se le habla al alma, ¿verdad? El Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él es el que te corona de favores, de misericordias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Ya? Entonces podemos ver que se le está hablando al alma para que el alma se consagre, se entregue en obediencia a Dios, porque la rebeldía está ligada. Dice que la rebeldía está ligada al corazón del niño, pero que la vara de la disciplina lo va a liberar de ella. ¿Por qué castigamos nosotros a nuestros hijos? No es porque no los amemos, todo lo contrario, por el amor que les tenemos, porque dice que el que ama a su hijo madruga a corregirlo. Eso no quiere decir que usted se levante, mi hermana, a las 4 o 5 de la mañana y que le dé un par a su hijo, aplicando la Biblia en lo literal. Y el niño: ¿por qué me pegas, mamá? Es que la Biblia dice que el que ama a su hijo madruga a corregirlo. Así es de que recibe unas cuantas nalgaditas, cintadas de cariño, de amor, ¿verdad? No. Ahí habla de que procuremos corregirlo desde niño, porque ya de grande va a ser difícil. Entonces, si nosotros corregimos, mire, yo le doy gracias al Señor, hermano. De los 2 hijos que tengo, sabía que solo al mayor, que me acuerde,
tan solo una vez le pegué. Y eso que creo que tenía unos 2 o 3 años. Brian, el mayor. Porque era bastante inquieto, hermano. Nosotros íbamos a comer a los restaurantes y este niño era tremendo. Íbamos al supermercado y lo amarrábamos en la canasta esa y en un descuido ya estaba caminando. Una vez allá por la Flores, allá por Caraje, se nos salió y ya andaba en el estacionamiento. Bien inquieto, ¿verdad? De que tan solo una vez. Ahora el otro, Joel, hermano, nunca tuve que pegarle. Uno los amonesta, les hace ver, ¿verdad? Pero digo, Señor, gracias porque me diste hijos muy obedientes. Hasta el día de hoy me aman, me respetan y yo los amo como si fueran míos. ¿Verdad? Pero podemos ver cómo esta obediencia tiene que enseñarse, pero más que todo, tenemos nosotros que ser un ejemplo de obediencia. Tenemos que ser un ejemplo de obediencia. Y ese es el discurso final de Josué, ¿verdad? Cuando él está delante del pueblo, ya han conquistado muchas ciudades. Ya se ha cumplido gran parte del plan de Dios de conquistas para Israel. Y Josué está hablando a la congregación y le dice, escojan a quién van a servir, escojan a quién van a obedecer. Porque el servicio representa pues la obediencia. Escojan ustedes a quién servir, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, mire, esa debe de ser nuestra declaración, nuestra amonestación constante a la familia. Que nos dediquemos al orden de Dios y a la obediencia. Porque el Señor va a bendecir una vida que está ordenada, una vida que está en el plan de Dios. Y el Señor tiene todo un plan para la familia. Podemos ver cómo el Señor diseñó la familia para que todos estemos dentro de ese plan de sujeción. Siguiendo, ¿verdad?, lo que se nos da en el Señor. Versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente, dice, y de corazón puro. El Señor desea que nosotros, ¿verdad?, tengamos esa obediencia dentro de la iglesia. Mire, allá en Hechos capítulo 2, versículo 42, podemos ver la entrega de la iglesia. Dice que ellos tenían como costumbre regular, dice, y acostumbraban ellos dedicarse a las enseñanzas de los apóstoles, a la oración, a compartir el pan, dice, en las casas. Se dedicaban ellos, hermano, a buscar de Dios, y en medio de toda aquella obediencia, dice, y el Señor añadía, el Señor multiplicaba. Porque hay mucha gente que busca congregaciones, busca un lugar donde congregarse. Hay mucha gente que lo primero que ve es el orden dentro de la iglesia, ¿verdad? Y uno como pastor, yo enfatizo eso bastante allá con los líderes. Les digo, hermano, tenemos que ser una iglesia ordenada, porque una iglesia donde se ve, ¿verdad?, niños corriendo por acá y los jóvenes texteándose, ¿verdad?, con su teléfono ahí, ¿verdad? Y uno que levantándose allá, todo eso es desorden. Y dice la palabra que todo se haga con decencia, decentemente y en orden. Primera de Corintios capítulo 14. Mire, el apóstol Pablo amonestó, exhortó, regañó, reprendió muchísimo a la iglesia de Corinto porque era una iglesia muy desordenada. Empezando con los favoritismos que tenían en cuanto a los ministros, que uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, decían otros, ¿ya? Y siguiendo con los conflictos que tenían, litigios que hacían delante de jueces inconversos. Primera de Corintios capítulo 6, ahí dice Pablo,
¿Osa alguno de ustedes cuando tiene algún conflicto entre hermanos ir a las cortes del mundo y solucionar esos problemas? Porque a veces hay hermanos que acuden a las autoridades, ¿verdad? Se prestan dinero entre ellos y el otro no le paga. Le dice: no me ha pagado lo que me debe, lo voy a demandar. Golpeó mi carro en el estacionamiento de la iglesia y si no me lo arregla lo voy a demandar, ¿verdad? Y dentro de las congregaciones. ¿Y qué testimonio se está dando allá afuera? El apóstol Pablo dice: ¿acaso no hay gente capaz, gente madura, gente sabia que puedan ellos dar un buen consejo, una buena solución a los conflictos? ¿Por qué tienen que acudir a la gente que no conoce al Señor? ¿Acaso no es mejor preferir recibir el agravio a recibir el insulto o la pérdida en algún negocio con alguien que llevarlo ante las autoridades? La iglesia de Corinto tenía serios problemas. Los matrimonios, usted lee 1 de Corintios capítulo 7, los matrimonios tenían conflictos. Era una iglesia muy desordenada, muy contrario a la iglesia de Filipenses. Usted lea los 4 capítulos de la iglesia de los Filipenses. Esa era una iglesia muy ordenada. Porque desde el principio Pablo menciona a las autoridades, dice: saludamos a los hermanos, con los ancianos, con los dirigentes. Dice, ahí está estableciendo ya el orden de la iglesia. Y qué lindo es cuando nosotros presentamos al Señor un culto ordenado y en obediencia. Y que el pueblo sabe dirigir la dirección del que está desde este lugar, ya sea en la oración inicial. Pero gente que tiene conflictos de obediencia. Dice que una vez llegó alguien a la iglesia y tenía problemas él con la obediencia. Y del principio el hermano que pasó y dice: levanten las manos, dice, vamos a orar y a iniciar este servicio. Y él dijo: yo no las levanto, ¿verdad? Los demás levantaron las manos y oraron. Después pasa el de la alabanza y dice: ahora levanten sus manos, vamos a adorar a Dios. Y él dice: dale con levantar las manos. Otra vez quiere, yo no las levanto, ¿ya? Y después pasó el predicador y al final dice: todo aquel que quiera recibir a Cristo, levante sus manos, reciba al Señor y venga acá al frente para que oremos por él. Y si esto, qué levantadera de manos a la fuerza, que yo no levanto las manos. Dice que se fue molesto porque lo querían ordenar en todo. Se subió al autobús, hermano, y allí iba entre toda la gente. Y de pronto alguien le puso un cuchillo atrás y le dijo: levanta las manos porque esto es un asalto. Y ahí sí las levantó. Y el Señor le dice: ¿verdad que aquí sí las levantaste? Le dice: allá en la iglesia no. El que tiene problemas con la rebeldía, donde quiera, lo van a... ¿Por qué cree que hay mucho joven en la cárcel? En las correcciones juveniles. ¿Sí? No obedecen a los padres. Sus padres le dicen: hijo, hija. Y son bien rebeldes, no obedecen a los padres, no obedecen en la escuela, se meten en problemas y paran en la cárcel. Y qué triste es. Yo tengo ahí un hermano muy amado que se convirtió en la iglesia. Sus niños, hermano, llegaron bien pequeñitos a la iglesia. Y es lamentable que ellos, conforme fueron creciendo, se fueron descuidando de las cosas de Dios, total de que fueron a parar a la cárcel y a una condena de 8 años. Y cómo sufren los hermanos. Y nosotros orando por ellos, por los muchachos, ¿verdad? Para que salgan de eso. Y no crea usted que ellos hicieron algo extremo. Sencillamente los acusaban de portar un arma y de disparar al aire, parece. ¿Verdad? Ni siquiera dañaron a alguna persona. Pero la ley a veces no es tan justa, ¿verdad? Y para mí que le dieron una condena en exceso a ellos. Pero a mí me ha tocado hablar con los hermanos y les digo: hermanos, tengan paciencia, el Señor está en control de todo. Algo van a aprender ellos ahí. Ellos cuando salgan de esa cárcel van a salir completamente transformados. El Señor va a obrar ahí en ese lugar. Ellos van a conocer verdaderamente al Señor. Y ellos pues sienten vergüenza porque son líderes de la iglesia y los que más saben y dicen: este líder y sus hijos en la cárcel. Porque a veces hay gente que es así mala para tomar conclusiones y acusar a los padres, los culpan de todo.
Pero ¿sabía usted que hubieron padres muy entregados al Señor como el profeta Samuel? Y dice que los hijos de Samuel eran llevados por la corrupción. ¿Ya? Así podemos encontrar ejemplos de padres buenos que tuvieron hijos malos y de padres malos que tuvieron hijos buenos también. Entonces no se puede generalizar en estas cosas. Pero la obediencia tarde o temprano, ¿verdad? Claro, la obediencia voluntaria es la que el Señor bendice, la que el Señor le agrada, la que el Señor prospera. Pero aun cuando alguien se resista, como dice la palabra, vivo yo, dice Jehová, que delante de mí se doblará toda rodilla. Y dice Filipenses capítulo 2, dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará. Dice, entonces ahí nos habla que en un día que solo Dios sabe, que solo Él ha creado, en un tiempo, dice que todos aquellos se van a postrar, se van a arrodillar, reconociendo la autoridad suprema de Cristo Jesús, lo quieran o no. Eso es lo tremendo. Porque ahí no es una obediencia voluntaria. Es la obediencia voluntaria la que el Señor bendice. Que estaba un niño enfrente muy rebelde en un salón de clase y la maestra le decía, Josecito, siéntate, le decía, y no quería. Te digo que te sientes, le dice, ¿verdad? Y no quería. Si no te sientas, te voy a dar unos reglazos, le dice, ¿verdad? Y al fin se sentó, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad que te sentaste? Maestra, le dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. O sea que se sentó por la amenaza de los correctivos que le iban a aplicar. La gente así bien terca, que no quiere. Pero el Señor también tiene medios para apretarnos. ¿Sabía usted que el Señor aprieta a sus hijos y los aflige? Señor permite que sus hijos sufran, que pasen todo tipo de situaciones para que aprendan, ¿ya? Porque la voluntad del hombre es difícil, no se somete a Dios. Su alma tiene grandes conflictos para aceptar el someterse a Dios. Entonces el Señor va a usar esos medios. Esos recursos, hermano, accidentes, enfermedades, conflictos familiares para que alguien se consagre, para que alguien busque de Dios, porque la obediencia se va a aprender de muchas formas. Hay quienes aprenden la obediencia a través de un trato severo de Dios, de una disciplina fuerte de Dios, como dice en Lamentaciones capítulo 4. Ahí dice Jeremías, yo he visto la vara del Señor sobre su pueblo, dice, castigando a su pueblo, porque mire, la obediencia se aprende a través de un trato duro, pero la obediencia se aprende también en base a padecimientos, como dice en Hebreos, hablando del Señor Jesús, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. No quiere decir que hubiera habido rebeldía en el Señor. No, no, no. El Señor fue siempre un hijo ejemplar, un hijo obediente. Pero dice, por lo que padeció. Por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. Nos hace ver que el trato, el padecimiento, las limitaciones van a moldear nuestro corazón, especialmente cuando hay altivez, cuando hay orgullo, cuando hay prepotencia, cuando alguien se siente que él por sí mismo es capaz de realizar las cosas y que no necesita la ayuda de nadie. Tarde o temprano va a aprender, ¿verdad? Que necesita de otros. Mire el ejemplo de los dos hijos, ¿verdad? El hijo pródigo. No quiso ya la obediencia en la casa. Le dijo, padre, dame lo que me corresponde y me voy. Quizá él dijo, yo estoy cansado aquí que me den órdenes. Yo tengo derechos acá. Yo ya estoy en la mayoría de edad. Y dice que el padre le dio sus bienes y fue y los malgastó. Y mire el trato severo de la vida, ¿verdad? Cuando le faltó todo, dice, y no tenía ni siquiera qué comer.
y deseaba el alimento de los puercos y nadie le daba nada. Entonces él volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí perezco de hambre. Voy a regresar y voy a decirle a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno que me llames tu hijo, tómame como uno de tus esclavos. Porque él pensó: por lo menos voy a tener que comer. Pero mire el trato difícil de la vida. ¿Cómo regresó el hijo? Cuando se fue bien rebelde, queriendo hacer su voluntad. Pero cuando regresó muy obediente. Porque el padre dijo, ordenó a los siervos y dijo: báñenlo, vístanlo, pónganle sandalias en sus pies, pónganle anillo en su dedo, y que empiece la fiesta y vamos a celebrar, porque él estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Verdad? Estaba como muerto y ha vuelto a la vida. Y empezaron a regocijarse, dice la palabra. Ese fue con el primer hijo. Sabía que el primer hijo nos representa a nosotros, que andábamos completamente fuera de la voluntad de Dios, nosotros los gentiles. Y el segundo hijo representa a Israel, que Israel ha creído que es obediente, pero que también no quería entrar a la fiesta al ver, ¿verdad?, que al hijo se le había restituido. Porque mire, hay tres cosas importantes que el Señor hace. Primero, nos recibe: recepción, restauración y restitución. Tres cosas empiezan con ese prefijo re. Recepción: hay que recibir a los hijos rebeldes que se fueron de la casa. Segundo punto, hay que restaurarlos, porque hay que ver que no regresen en las mismas condiciones, que ya hayan aprendido alguna lección allá afuera. Y ya cuando los hemos restaurado, entonces hay que irle restituyendo los cargos, los privilegios, la confianza, porque la confianza hay que ganársela nuevamente. No podemos nosotros ser instantáneos y confiarles ciegamente, porque si ya fallaron, mire, ¿verdad? Como hay ovejas andalonas, ¿verdad? Y yo he tenido allá ovejas que se me van por un tiempo, después regresan otro tiempo y se vuelven a ir y así están, ¿verdad? Casi en toda iglesia sucede eso. Gente que se desaparece y se supone que son ovejas, pero a veces son ovejas con instinto de cabritos, comportamiento de cabritos, saltándose las bardas y todo, ¿verdad? Todavía no se han consagrado en obediencia al Señor. Pero la palabra del Señor habla a los hijos obedientes. Leamos nada más el versículo 14 y el 22 y oramos. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Dejemos ya la desobediencia, la rebeldía, esas malas costumbres, aquello de querer hacer siempre nuestra voluntad. Y en el versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad, sometamos nuestra vida a la verdad de Dios. Dejemos que la palabra de Dios nos prepare, nos moldee. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, para que estemos en las condiciones de amarnos con todo nuestro ser, con las entrañas, y con un amor puro. Necesitamos ser tratados en esas áreas difíciles de nuestra vida. Es esa voluntad que resiste la voluntad de Dios, esa antigua manera de vivir. Necesitamos someter nuestra vida y pedirle al Señor que Él haga su obra por nosotros, en nosotros, que Él ordene nuestra vida espiritualmente, que ordene nuestra alma, que ordenemos nuestros pensamientos, que ordenemos nuestras palabras, que ordenemos nuestros pasos, que ordenemos nuestras acciones, que ordenemos nuestras decisiones, que ordenemos el curso de nuestra vida, que tengamos un plan, un camino hacia dónde proyectarnos, hacia dónde dirigirnos, que tengamos una meta común en la familia, en el hogar, que tengamos una meta común en la iglesia
y que todos procuremos un mismo sentir, una misma visión, la misma pasión por las cosas de Dios, una misma entrega para hacer la voluntad de Dios. Evitemos las distracciones, evitemos aquello que nos tienta, aquello que quiere apartarnos por otro camino. Como dice la palabra allá en Hebreos capítulo 12, dice para que la pierna coja no se descoyunte. ¿Sabía usted que en el griego esa palabra descoyuntarse o descarriarse, en el griego es la palabra cholus? ¿Sabía usted que de ahí viene la palabra cholo? ¿Verdad? Los cholos, los gangueros, eso quiere decir descarriado. Cuando usted le habla a las maras, cuando usted le dice cholo, viene del griego que es cholus. Y nos habla de algo que se dislocó, que se salió de su lugar. Dice, para que la pierna coja no se salga de su lugar. Y esos muchachos que andan en las maras son descarriados. Por lo regular paran en malas compañías. Y su final es trágico si no se les alcanza. Por eso la palabra del Señor nos amonesta que corrijamos nuestros pasos, que procuremos andar en la guianza, en la voluntad de Dios. Incline su rostro, mi hermano, mi hermana. Vamos a pedirle al Señor por las vidas, por las familias, por los hogares, para que nosotros podamos vivir una vida ordenada y llena de obediencia a Dios, sometimiento al Señor. Cuando estas cosas el Señor las vea en nuestras vidas, la bendición de Dios va a ser abundante. La obediencia nos trae bendición. La desobediencia nos trae disciplina. Y por eso el Señor nos llama a nosotros, hermano, a procurar siempre lo bueno, lo que le agrada a Él, porque Él desea derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero el Señor no va a bendecir una vida desordenada y desobediente. El Señor va a bendecir la obediencia. Al Señor le agradó la obediencia de Abel, pero no le agradó la desobediencia de Caín, porque no siguió la orden que se le había dado en cuanto a los sacrificios aceptables a Dios. Él quiso ofrecer lo que quería, lo que le convenía. La palabra del Señor nos establece que nosotros debemos de hacer las cosas siguiendo un orden establecido. Por eso vemos en todo el Antiguo Testamento un orden de culto, un orden muy estricto en cuanto a los sacrificios que se ofrecían a Dios en el templo, un orden ministerial. Cada sacerdote tenía que hacer sus tareas y no usurpar la del otro. Por eso vemos las áreas del servicio, los hijos de Coat, los hijos de Gersón, los hijos de Merari, cada uno de ellos tenía sus tareas asignadas. No podían mezclarse en otro. Así como en la iglesia el Señor llama a unos al altar, a adorar a Dios. El Señor llama a otros a servir con los niños, con los jóvenes. El Señor llama a otros a la predicación, a la enseñanza. El Señor llama a otros a trabajar con las familias, con los hogares, para dar consejo, dar aliento, dar fortaleza a los matrimonios. Porque el Señor desea poner orden en su casa. Y qué lindo es cuando los líderes se respetan unos a otros, se dan honor y reconocimiento y agradecen a Dios por el aporte de cada uno. Porque dentro de la iglesia todos somos necesarios. Todos somos útiles. Todos existimos por una razón, por una causa que Dios ha preparado para nuestra vida. Que la palabra del Señor nos dice que la iglesia es como un cuerpo que es uno solo, pero que tiene muchos miembros, y cuando cada miembro del cuerpo funciona adecuadamente, hay un crecimiento estable. Así también es la iglesia. Cuando la iglesia está ordenada y está en obediencia, la bendición del Señor no falla en venir. Ordenemos nuestra casa. Ordenemos nuestra casa.
como una amonestación. El Señor una vez le habla a un rey, al rey Ezequías, y el Señor por medio del profeta le dice: ordena tu casa porque ciertamente morirás. Era como un juicio ahí de parte de Dios. Pero dice que este rey se humilló delante de Dios, y el Señor decidió darle una prórroga, unos años más, para que reflexionara en las cosas que tenía que enmendar en su vida. Si también el Señor da advertencias, si hay cosas que estamos haciendo que no le agradan a Él, el Señor da amonestaciones para que arreglemos nuestra vida, porque Él desea bendecirnos. Espero que nosotros, tanto en este lugar como allá en la congregación que el Señor me ha dado para servirle, podamos estar dispuestos a escuchar la palabra atentamente y caminar en obediencia delante de Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que habla a cada vida, a cada corazón. Gracias por este tiempo, Señor, dedicado a la enseñanza. Gracias por las vidas aquí presentes, por aquellos, Padre Santo, que con atención escuchan tu palabra, Señor amado. Te pedimos que tú obres un cambio poderoso en ellos, Señor. Te pedimos que esa obra continúe en cada uno de ellos, y que esta iglesia pueda caminar ordenadamente, en obediencia delante de ti, sabiendo que tú vas a bendecir, que tú vas a prosperar el orden y la obediencia en tu casa, Señor. Como hijos obedientes renunciamos toda inclinación a hacer lo que no te agrada, Padre. Queremos ser dirigidos por la nueva vida en Cristo Jesús. Queremos, Señor, que tú tomes dirección, que tú tomes control de nuestra vida. Nos sometemos a ti, Señor, como dice tu palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Sometemos nuestra vida en obediencia a ti, Señor, en todas las cosas. Bendecimos a tu pueblo, Padre. Tu palabra ministre a cada necesidad. Obra, Padre Santo, en cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, Padre bueno. Aleluya. Vamos a ponernos de pie todos. Dígaselo al Señor en esta mañana. Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Todo me lo diste tú, por eso hoy elevo a ti mi voz. Todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Gracias, Señor, por esa palabra maravillosa, Señor, acerca de la obediencia, Señor. Señor, queremos como hijos obedientes hacer tu voluntad en nuestras vidas. Hacer tu voluntad, Señor,
y hacer todo lo que tú nos mandas a hacer. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu siervo, Señor. Bendícele grandemente. Prospérale, Señor, en todos sus caminos. Guárdale siempre fuerte, Señor, y vigoroso, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo en tu presencia. Le decimos una vez más, ¿cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Gracias, Señor. Solo podemos alzar nuestras manos y nuestra voz, Señor. Gracias. Oh, Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Oh, gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso en esta mañana al Señor. Gracias por mensaje de la palabra. Amén. ¿Cuántos bendicen la vida de nuestro hermano pastor Ronnie Lemos? Amén. Le bendecimos grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, en obediencia a la palabra, queremos ahora sí obedecer al mandato, ¿verdad? Y bendecirlo también con una ofrenda de amor, para que él pueda ser bendecido. Amén. Así de que le voy a invitar a que usted pueda preparar una ofrenda al Señor. No es ahora sí que nosotros compremos el favor del Señor. No, no, no. Es simplemente obedecer a la palabra que el Señor nos ha dado. Amén. Y como dice la Escritura, que bendigamos a los siervos del Señor. Yo le voy a invitar en esta ocasión a que usted prepare su ofrenda, prepare una ofrenda especial para poder bendecir la vida de nuestro hermano pastor Ronnie Lemos. Él ha viajado desde muy lejos y es lo correcto que nosotros correspondamos. Amén. Así de que vamos a orar por su ofrenda. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano pastor Ronnie Lemos. Señor, guárdale en todos sus caminos. Guárdale, Señor, en su camino de regreso a su hogar, Señor. Que tus ángeles vayan protegiéndolo, guardándolo, Señor, de todo peligro, Señor. En el nombre de Jesús queremos bendecir la vida del hermano, Señor, de tu hijo, Padre, en este momento. También bendice a tus hijos, aquellos que van a dar con alegría, Señor. Bendíceles sus ofrendas.
En el nombre maravilloso de Jesucristo, Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros siempre donde quiera que vayamos, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puede pasar con toda libertad, hermano, y depositar su ofrenda. Bendiga al hermano. Así es de que de esa manera concluimos, terminamos con este tiempo. No se olvide que en la parte de abajo hay algo preparado para usted. Así de que no se vaya. Conviva con